Bendiciones, hermanos, amigos, que Dios los bendiga en esta preciosa hora. Vamos a continuar con el estudio Cristo, su primera y su segunda venida, bajo el subtema del pesebre al Calvario. Gloria al Señor. Y bueno, pues vamos a analizar aquellos pasajes, aquellas profecías que precisamente hablaban acerca de la vida, de el sacrificio, del ministerio, en este caso del Mesías, en este caso de Cristo. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco esos pasajes, gloria al Señor, y como yo se lo dije en el video anterior, cada vez más esto se pone emocionante porque estamos llegando precisamente a, a ir entendiendo, a ir analizando lo concerniente a la primera venida del Señor, que fue lo que Él hizo, como lo hemos visto ya en los videos anteriores, ¿verdad? Acerca de la necesidad de un redentor, acerca de cómo es de que nuestro Señor ha habitado y vive desde la eternidad y por la eternidad. Es la segunda persona de la Trinidad, gloria al Señor, es Dios mismo también. Y bueno, hemos ido viniendo analizando esos pasajes, esas escrituras que hablaban acerca de su venida, de su nacimiento, gloria al Señor. Y bueno, pues hoy nos va a tocar abordar este subtema de este estudio, Cristo, su primera y su segunda venida. Y bueno, bajo el subtema, como ya lo acabo de mencionar, del pesebre al Calvario, gloria al Señor. En el video anterior nos quedamos ya donde los ángeles anuncian el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a unos pastores que estaban, dice la Escritura, velando las vigilias, estaban cuidando sus rebaños, y vemos cómo se les presentan estos ángeles, en este caso a los pastores. Pero me gustaría hacer una oración antes de iniciar con este estudio, con este subtema, para que todos podamos tener, en este caso, ese entendimiento por parte del Espíritu de Dios, por parte de Dios mismo a nuestros corazones, para que podamos entender esta bendita palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora y te pedimos, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están viendo estos videos, que están viendo este estudio. Te pedimos que seas tú bendiciendo sus vidas en grande manera, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Abre nuestro entendimiento, Espíritu de Dios, en esta hora te lo pedimos. Aleluya. Y bueno, pues es de mencionarse que por lógica, así como nuestro Señor Jesucristo nace de una forma natural, hablando de que nace a través de una mujer como cualquiera de nosotros, mas sin embargo su concepción sabemos que no fue natural, sabemos que fue una concepción sobrenatural porque no hubo en este caso la necesidad, ¿verdad?, de una relación natural entre María, entre José, para que en este caso se concibiera al Hijo de Dios, sino que más bien fue todo lo contrario, como ya leímos en unos pasajes en los videos anteriores. Hemos analizado aquella visita del ángel y la pregunta que María le hace al ángel, que le dice, ¿y cómo será esto? O sea, ¿cómo es posible que yo voy a concebir, que yo voy a dar a luz un hijo si no conozco varón? O sea, nunca he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Pero el ángel le dice, el poder del Altísimo te cubrirá. Y por eso es que hablamos de que la concepción de nuestro Señor Jesucristo fue de una forma sobrenatural. Mas, sin embargo, su nacimiento fue natural. O sea, fue a través de una mujer. Y precisamente a través de aquella mujer que Dios mismo había ya escogido, había ya predestinado para esa obra tan extraordinaria de llevar en su vientre al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, pues prácticamente nuestro Señor Jesucristo es puesto, por así decirlo, en una familia devota, en una familia judía, que eran devotos judíos. O sea, era una familia que llevaba al pie de la letra los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender de que Jesús realmente es judío. Sus padres eran judíos, sus discípulos fueron judíos. Nosotros le debemos mucho al Estado de Israel, nosotros le debemos mucho al pueblo judío, gloria al Señor. Así de que, amigos, si tal vez tú aún dudabas de que si Jesús había sido judío o no, aquí a través de las Escrituras nos damos cuenta de cómo es que sus padres eran unos padres devotos.
o sea, devotos judíos que llevaban al pie de la letra lo que dice la palabra del Señor. Iban año tras año a Jerusalén, a las fiestas del peregrinaje, eran una familia que estaba viviendo conforme a la escritura, enseñando a sus hijos, y eso es lo que precisamente vamos a ver a través de este estudio. Posiblemente este subtema estará dividido en 2 o en 3 partes, este subtema del pesebre al Calvario, porque es aquí en donde vamos a analizar precisamente el sacrificio, el ministerio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, las profecías que hablaban acerca de ese sacrificio. Y bueno, pues esto va a estar emocionante para poder llegar entonces a analizar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo se lo mencioné en el primer video, así tal cual como se cumplieron las profecías de su venida, de su primer venida, así también se va a cumplir la profecía de su segunda venida. Gloria al Señor. Y bueno, pues vamos a analizar de una forma rápida la niñez de Jesús, ¿verdad? Hay poca información bíblica, en este caso concerniente a la niñez de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que más nos da, por así decirlo, luz, o que nos lleva como que a un tiempo un poquito más extenso respecto a su niñez, es el evangelio de Lucas. Lucas es el único que nos da, en este caso, un poquito más de referencia, desde que cuando se anuncia el nacimiento de Juan, cómo es de que Elizabeth iba a dar a luz también, siendo ella estéril, se anuncia el nacimiento de Jesús, en este caso se mencionan algunos acontecimientos, ¿verdad? Antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente ya viene el nacimiento como tal. En este caso habla acerca de la presentación de Jesús, por ejemplo, que ese es el primer punto que vamos a tocar, que en esta cosa, o en este momento, ¿verdad? Vamos a analizar, que en este caso vamos a ver el punto como la circuncisión de Jesús. Y bueno, esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante, 21 al 24. Y dice la Biblia así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto nos da luz precisamente de que la familia, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de José y María, sus padres, ¿verdad? Eran, pues, no tenían, por así decirlo, una posición muy acomodada. Los 2 palominos y la tórtola, como lo menciona aquí, precisamente era una ofrenda que debían de traer las personas que no podían comprar o que no podían adquirir, en este caso un cordero, un buey, como estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces vemos cómo es de que la familia de nuestro Señor Jesucristo prácticamente cumplía lo que la palabra del Señor dice. Exactamente está escrito que al 8º día se tenía que circuncidar al niño, cortarle el prepucio del pene. Entonces él quedaba ya como sellado. O sea, recuerde que la circuncisión para el pueblo de Israel es la señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Gloria al Señor. Entonces dice aquí: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. O sea, se lleva a cabo la circuncisión y en este caso le ponen el nombre de Yeshua en hebreo, que quiere decir salvación, gloria al Señor, o Salvador. Y bueno, pues entonces vemos cómo es de que en su niñez, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también cumple, o los padres de nuestro Señor Jesucristo cumplen con la ley del Señor, cumplen con lo que estaba establecido en la ley de Moisés, de que tenían que circuncidar al pequeño, gloria al Señor. Entonces ahí vemos cómo es de que ellos, pues de alguna forma eran muy devotos, eran una familia que prácticamente llevaba a cabo lo que dice la escritura. Y como les decía yo hace unos momentos, hay poca información respecto a la niñez de Jesús. De hecho, se menciona hasta la edad de 12 años, gloria al Señor, lo que en este caso concierne
a la niñez de Cristo. De aquí algunas personas sacan diversas teorías de que Cristo pues prácticamente se fue a estudiar con ciertos gurús, aprendió todo lo que él iba a desarrollar en su ministerio, por eso es que hacía milagros y cosas así más. Sin embargo, hablando en cuestión de los historiadores, dicen los historiadores precisamente, nos dan luz como fuentes extrabíblicas acerca de la vida de las familias judías y acerca de la vida de los niños judíos. Prácticamente la vida de la familia judía y de los niños judíos era guiada y era enseñada por los padres, obedeciendo lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, que le voy a dar lectura en esta hermosa hora, donde dice la palabra del Señor. Y dice la Escritura así, en el 6:4. Esta oración se le conoce como el Shema Israel o el Escucha Israel. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el versículo 7 nos habla, nos enseña de la labor, del trabajo que en este caso tenían que realizar los padres concerniente a sus hijos. Y dice la Escritura así, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que la labor, el trabajo en este caso de los padres, era precisamente enseñarle a los hijos la palabra de Dios, hablar de las maravillas de Dios. Era enseñarles por qué razón ellos hacían ciertos rituales, por qué razón ellos festejaban ciertas festividades hasta el día de hoy. Entonces, eso nos da luz precisamente acerca de lo que fue la infancia para nuestro Señor Jesucristo. Él no era ajeno a esto. Sus padres no eran ajenos a esto. Él nació como un niño normal, como cualquiera de nosotros, y se fue desarrollando como cualquiera de nosotros, como lo vamos a ver más adelante. Gloria al Señor. Y bueno, pues aquí hay una porción de un libro de usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Jesús, de el autor Alfred Edersheim, y dice de la siguiente manera, y se lo voy a leer textualmente. Y dice así, hay un pasaje en la Misná, dice, que designa y por así decirlo, etiqueta originalmente los diferentes periodos de la vida en base a sus características. Vale la pena reproducirlo, aunque solo sea a modo de introducción a lo que tendremos que decir acerca de la crianza de los niños. El rabí Yehudá, hijo de Tema, dice, pon atención, a los 5 años, lectura de la Biblia. A los 10 años, aprendizaje de la Misná. A los 13 años, ligado a los mandamientos. A los 15 años, el estudio del Talmud. A los 18 años, matrimonio. A los 20, la dedicación a la profesión o a los negocios, o sea, una vida activa. A los 30 años, vigor pleno. A los 40 años, madurez de razón. A los 50, para consejo. A los 60, comienzo de la ancianidad. A los 70, edad gris. A los 80, ancianidad avanzada. A los 90, encorvado. A los 100, como si estuvieran muerto e ido y quitado del mundo. O sea que se dice que los niños judíos a la edad de 5 años, ellos ya debían de tener una lectura de la Biblia, por supuesto, de acorde a su edad. Y para ello existen hasta el día de hoy, existen hasta el día de hoy, en este caso, las fiestas judías. Por ejemplo, en la Pascua, hay una tradición judía que dice que en la noche de Pascua, cuando están todos reunidos en la mesa, el niño pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué es esta fiesta? ¿Por qué comemos esto? Y los padres, eso es prácticamente como que la liturgia que se debe de llevar la noche de Pascua en los
hogares judíos. ¿Para qué? Para poder enseñar a los niños precisamente lo concerniente a esa Pascua. ¿Por qué razón comen hierbas amargas en ese momento? ¿Por qué razón se está celebrando en esa noche esa cena tan especial? ¿Por qué? Allí ellos recuerdan la salida de Egipto. Y bueno, o sea, hay una infinidad, ¿verdad?, de figuras, de estrategias, por así decirlo, de enseñanza que aún nosotros como cristianos también podemos aplicar hacia nuestros hijos. O sea, podemos nosotros decirle, por ejemplo, cuando nos reunimos para la Santa Cena o cuando nos reunimos ya en los próximos meses o en los próximos días, que ya se viene, en este caso, aquellas congregaciones, y lo digo así con todo respeto, aquellas congregaciones que pues de alguna forma celebran una noche especial en Navidad, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre, más sin embargo, se ha adoptado dicha fecha. Lo entendemos de una forma tradicional, por así decirlo. Más sin embargo, también entendemos que hay un grupo de congregaciones o de iglesias que no lo llevan a cabo. No es cuestión de pelear o de discutir en cuestión de esto en base a eso. Lo importante es de que se recuerda el hecho más extraordinario que sucedió en el mundo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios, de aquel Redentor, de aquel Mesías prometido desde la ley, por los profetas, por los salmos, y cómo es que se llevó a cabo, ¿verdad?, al pie de la letra, el cumplimiento de dichas profecías, gloria al Señor. Y bueno, pues vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a irnos ahí al libro de Lucas, nuevamente donde estamos leyendo, y vamos a darle lectura ahora en el capítulo 2, pero nos vamos a brincar hasta el versículo 41. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y bueno, pues aquí hay una porción en el 39 que quiero leer y dice de la siguiente manera: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, o sea Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres, versículo 41, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tradicionalmente se dice que a la edad de 12 años se lleva a cabo precisamente el bar mitzvah para los niños y también para las niñas. En este caso es una palabra, creo que para las niñas es bat mitzvah y para los niños es bar mitzvah. Entonces se lleva a cabo precisamente como que una presentación en donde ya tú dejas de ser un niño y pasas a ser un adulto prácticamente a la edad de 12 años en Israel, hasta el día de hoy. Pero para que esto pueda suceder, se lleva a cabo prácticamente una ceremonia hermosa. Hoy en día se rentan salones, se rentan locales, restaurantes, y bueno, se lleva a cabo una reunión espectacular, una fiesta, precisamente por el bar mitzvah del pequeño o el bat mitzvah de la joven, y se hace una reunión, pero también allí hay como que, vamos haciendo así, un examen que se les hace a ellos. Y cabe mencionar que en este tiempo precisamente vemos cómo es de que Jesús, exactamente en la Biblia nos enseña que a los 12 años, o sea, sus padres iban cada año, ellos iban cada año. En este caso Jesús iba cada año a Jerusalén. Pero específicamente, como se lo mencionó hace rato, Lucas es el único que nos da como que un detalle más, o sea, más preciso acerca de la niñez de Jesús. Estamos hablando de que a la edad de 12 años específicamente, y esto es un dato curioso tal vez,
del por qué el evangelio o el evangelista nos marca específicamente la edad en la que tú ya pasas, repito, en Israel o en el pueblo judío de ser un niño a ser un adulto, ya un ciudadano. Tú ya tienes responsabilidades también que hacer, como aquí en México, ¿no? En México es a la edad de 18, en otros países latinoamericanos es igual, pero en Israel es 12 años, gloria al Señor. Y bueno, dice aquí, iban sus padres y cuando tuvo 12 años, pero aquí me llama la atención, en este caso, lo que dice en el 46, donde dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, o sea, de aquellos hombres estudiosos de la palabra de Dios. Dice, oyéndoles y preguntándoles. Y eso era precisamente lo que se hacía en el Bar Mitzvah. Preguntan, hacen como un tipo de examen, en este caso, para que ellos puedan decir, ok, ya está preparado para su edad, por así decirlo, adulta, ¿no? Entonces, vemos aquí a través de este pasaje de cómo es de que Jesús es introducido a una familia o en una familia devota de judíos que cumplían la palabra del Señor y que le enseñaron a nuestro maestro. Tal vez este no es el tema a abordar tal cual y al 100% la niñez de Jesús y todo eso, pero nos causó un poquito como de interés, por así decirlo, tocarlo, para que nosotros podamos ver cómo es de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, aquel que dijo sea la luz y fue la luz, prácticamente vivió también como uno de nosotros, creciendo, desarrollándose, adquiriendo conocimiento, a pesar de que en Él está toda la sabiduría. Gloria al Señor. Bien. De los 12 a los 30 años no hay un registro de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, pero como ya mencionamos, hay fuentes rabínicas, historiadores que dan la idea de lo que fue, en este caso, ese periodo o de lo que se tenía que desarrollar ese periodo. Repito, no es el tema a desarrollar, posiblemente en otra ocasión, en otro tema, en otro estudio podamos abordar esto tan emocionante. Pero ahora vámonos a lo que nos concierne, en este caso acerca de las profecías de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver cómo es de que aún en su niñez se están cumpliendo profecías, así tal cual como se anuncia su advenimiento, su nacimiento, el lugar donde iban a nacer, el tiempo tal vez en el que iban a nacer, como lo menciona en Daniel, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué es lo que se empieza a cumplir. Nacido nuestro Señor Jesucristo, ¿qué empieza a suceder? Muy bien, hay una profecía en Oseas, capítulo 11, versículo 1, y dice de la siguiente manera. Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esa es una profecía que Dios está dando de que de Egipto va a llamar a su hijo. Pero ¿cómo se cumple? ¿Cómo se da? Vamos a analizarlo en el libro de Mateo. Mateo capítulo 2. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Capítulo 2, búscalo tú en tu Biblia y vamos a darle lectura al versículo 13, gloria al Señor. No sin antes quiero decirle lo siguiente. Mateo, el libro de Mateo contiene aproximadamente 40 textos citados del Antiguo Testamento para probar que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías de Israel. De hecho, el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo es dirigido al pueblo judío. ¿Para qué? Para decirles, para confirmarles de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías prometido por el Padre. Gloria al Señor. Por eso es de que en el libro de Mateo, en este caso, empieza diciendo lo siguiente en el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Esto impactó el corazón de un rabino que dice que él, al igual que muchos judíos, no creían que Jesús era el Hijo de Dios y mucho menos el Mesías de Israel. Para ellos, dice, leer el Nuevo Testamento es prohibido. De hecho, el Nuevo Testamento para los judíos es el libro prohibido. Ellos no lo pueden leer, no lo deben de leer.
Pero da la casualidad de que gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a su misericordia, aquellos judíos que han leído y que se han interesado en leer el Nuevo Testamento, se quita un velo de sus ojos y se dan cuenta de que el Mesías que hasta el día de hoy tanto anhelan ellos, ya vino hace más de 2000 años, gloria al Señor. Y que realmente Él vino para ser, como lo vamos a analizar más adelante, sacrificado por la humanidad, llevando los pecados de la humanidad para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Todo aquel que le acepta y le recibe como su Señor y como su Salvador. Gloria al Señor. Dice este rabino, no recuerdo ahorita su nombre, dice que cuando él lee por primera vez el Nuevo Testamento, dice que viene a su mente una pregunta y dice, ¿qué hace aquí? Porque dicen que a ellos se les inculca de que el Nuevo Testamento es un libro prácticamente antijudío, antisemita, que es un libro que prácticamente ataca al judaísmo, ataca a los judíos, pero cuando él lee por primera vez Mateo, capítulo 1, versículo 1, y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, dice él, ¿qué hacen aquí? Se hacía la pregunta este rabino, ¿qué hacen aquí dos personajes que son hasta el día de hoy dos personajes muy queridos por el pueblo de Israel, el rey David y el patriarca Abraham? Y esto le interesó a él y empezó a leer el Nuevo Testamento. Y entonces se convence prácticamente a través de estas páginas del Nuevo Testamento de que Jesús es el Mesías de Israel. Bendito sea su nombre. Por eso Mateo, en Mateo se encuentran aproximadamente 40 textos citados de todo el Antiguo Testamento para confirmarle a los judíos de que Jesús es el Hijo de Dios. En Mateo prácticamente se utiliza una palabra que dice como escrito está, como lo vamos a ver a continuación. En Mateo capítulo 2 versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Fíjense bien, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, o sea, de inmediato, él no se detuvo, él no dijo, mañana me voy, mañana lo hago. Fíjate bien que cuando Dios nos dice que hagamos algo, esto nos enseña que tenemos que hacerlo, pero rápido, hermanos. Esto nos está enseñando algo muy nuevo, muy bueno, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice la escritura que, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Nota bien, y escúchame lo que dice aquí el evangelista, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto llamé a mi hijo. O sea que desde que nuestro Señor Jesucristo nace, se empiezan a cumplir ciertas profecías respecto a su vida. Ahora vamos a ver otra. Dice que iba a ser llamado Nazareno. Vamos al libro de Mateo capítulo 2, ahí mismo donde estamos, en el versículo 23. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura. Y dice la escritura así. Pero oyendo, bueno, voy a continuar leyendo, porque de hecho va enlazado estos pasajes, y bueno, dice de la siguiente manera. Para que se cumpliese la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado
Nazareno. Gloria al Señor. O sea que nuestro Señor Jesucristo iba a ser llamado Jesús de Nazaret. Algunos confunden esta parte de la escritura diciendo que Jesús no nació en Belén, sino que nació en Nazaret, porque por eso se le llama Jesús de Nazaret, pero aquí el Evangelio de Mateo nos da prácticamente la revelación de esa confusión que ha habido en muchas ocasiones o en muchos hijos de Dios, ¿no? En muchos hermanos, muchos predicadores donde dicen, no, es que Jesús no nació en Belén, Jesús nació en Nazaret. Sin embargo, sabemos que nace en Belén, huye a Egipto, María y José vuelven otra vez por la revelación del ángel. Dice que ellos iban precisamente hacia la tierra de donde ellos salieron, pero dice que a través de un ángel le revela que se vaya a la región de Galilea, a la ciudad llamada Nazaret, para que a Jesús, tal cual como está en la escritura, se le llamara Nazareno. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, pues hemos estado analizando, ¿verdad?, estos pasajes, gloria al Señor, muy hermosos, algo muy emocionante, y bueno, creo yo que cada vez más esto se está poniendo interesante. Quiero dejarlo hasta aquí, quiero dejarte interesado y quiero que nos sigas acompañando a través del siguiente video. Gloria al Señor. No quiero abundar más con respecto a este video que estamos haciendo, para que tú te intereses. En el siguiente video vamos a analizar acerca del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. No sin antes decirte que de la edad de 12 años a los 30 años, que fue cuando inicia su ministerio nuestro Señor Jesucristo, Él se dedica pues prácticamente a la labor, en este caso al oficio del Padre. Gloria al Señor, de José. José, recuerde que era un carpintero. Y tal cual como lo dice en este caso el libro que le acabo de mencionar hace unos momentos, ellos se tenían que dedicar ya sea al estudio o ya sea al oficio de papá. Gloria al Señor. Así es de que eso es lo que Cristo hace de la edad de 12 a los 30. Sigue estudiando porque como todo judío, como todo joven judío, él tenía que seguirse preparando, hablando de la palabra de Dios, leyendo la ley, los profetas, los salmos, gloria al Señor. Y bueno, él lo sigue haciendo, pero también se dedica al oficio de José, de su padre adoptivo, recuérdenlo. No era su padre natural, pero sí era su padre adoptivo, gloria al Señor. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, amén. Vamos a continuar con este estudio en el siguiente video. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones, amados hermanos y amigos.